Esa mañana, cuando Oaxaca todavía estaba envuelta en la neblina y el canto de los gallos resonaba desde las laderas lejanas, llevé una charola de café caliente por el pasillo de losas húmedas. En la pared, el reloj de péndulo marcaba el tiempo con un compás constante, como una oración. Pero entonces, ¡crash! Se escuchó el sonido de un vaso al romperse en la sala. Me quedé inmóvil. El aroma del café con canela se mezcló con otro olor, dulce, punzante y traidor. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija de luz vi a Rafael, el hombre al que había llamado esposo durante 40 años, inclinado abrazando a Jimena, la prometida de mi hijo. Los dos estaban pegados, envueltos entre las cortinas que se movían suavemente con la brisa de la mañana. La bata de seda que yo misma le había regalado a ella cayó al suelo, dejando una mancha oscura de café recién derramado. Me quedé en silencio. No hubo llanto, ni una palabra. Solo Emiliano, al final de la pasillo, con el rostro pálido y los ojos de quien acaba de perder toda fe. «Mamá», dijo con voz temblorosa, ya lo sabía. Pero hay algo peor. Lo miré. En la luz gris del amanecer, supe que lo que estaba a punto de arder ese día no era solo el amor, sino toda una vida de confianza. Pero antes de contarte lo que pasó aquella mañana, la mañana que cambió mi vida para siempre, tómate un segundo para darle me gusta a este video, suscribirte al canal y dejarme un comentario aquí abajo. Queremos saber hasta dónde llega nuestra historia. Me llamo María Guadalupe, tengo 66 años, y alguna vez creí que lo tenía todo. Un hogar tranquilo, un esposo dedicado, y una pequeña posada a la lumbre en las faldas de las montañas de Oaxaca, donde cada mañana olía a café con canela y pan dulce recién horneado. Aquella casa fue el sueño que Rafael y yo construimos juntos, cargando costales de cemento y levantando ladrillo por ladrillo. Allí criamos a nuestro hijo, Emiliano, entre el canto de los gorriones y las temporadas de bugambilias en flor. Siempre pensé que si había un lugar que guardaba mi alma, ese era la lumbre. Pero esta mañana, cuando escuché a mi hijo decir, «Mamá, ya transfirieron la lumbre a otra empresa», entendí que una parte de mi alma acababa de ser vendida, con una firma falsificada a mi nombre. Emiliano me llevó a la pequeña oficina detrás de la casa, donde yo solía guardar los registros de huéspedes y las facturas. La habitación, que normalmente era luminosa, ahora se sentía pesada. Sobre el escritorio, decenas de hojas estaban apiladas con orden, como las pruebas de un crimen planeado con cuidado. Contratos, estados de cuenta bancarios, documentos notariales con sello rojo y en la esquina inferior derecha, mi firma, temblorosa, deformada, pero lo suficientemente parecida para engañar a cualquiera. Miré aquella firma y sentí que algo dentro de mí se vaciaba. «¿Dónde encontraste todo esto?», pregunté, con la voz áspera como el viento que azota la sierra. «En la computadora de Jimena», respondió Emiliano en voz baja. «Usó el correo interno de Altiplano Desarrollos. Le pagaron a papá para que ayudara a transferir la lumbre a nombre de la empresa». Me quedé helada. Altiplano Desarrollos. Ese nombre lo había escuchado en la radio. Una corporación dedicada a comprar casas antiguas y convertir los recuerdos de la gente en complejos turísticos de lujo para extranjeros. Nunca imaginé que algún día el refugio de mi familia estaría en sus manos. Emiliano bajó la cabeza, con las manos apretadas, como si intentara atarse a sí mismo dentro de su culpa. Yo firmé como testigo. Su voz se quebró. Papá dijo que solo era una transferencia temporal para conseguir inversión. Le creí. Hasta recibí un adelanto para pagar las deudas del restaurante. Parpadeé despacio, sintiendo cómo la habitación empezaba a girar a mi alrededor. «¿Cuánto?» «200,000 pesos», susurró, casi temiendo oír su propia voz decirlo. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No porque no estuviera furiosa, sino porque si la perdía, sabía que me derrumbaría frente a mi hijo. «Emiliano», dije despacio, «¿sabes lo que acabas de hacer?» «Sí», mamá respondió con la voz ahogada. «Vendí el legado de nuestra familia». Me giré hacia la ventana. Afuera, los primeros rayos del sol caían sobre las tejas, iluminando los marcos de madera que Rafael había pintado el año pasado. Todo parecía igual, en calma, como si nada hubiera pasado.
Pero dentro de mí, algo se rompía, algo que ningún artesano podría reparar jamás. Mamá, Emiliano se acercó y puso una mano en mi hombro. Lo siento. Aparté su mano, con suavidad, pero con firmeza. No, hijo, no me pidas perdón. Ayúdame a recuperar lo que nos pertenece. Me miró con los ojos todavía húmedos, pero en ellos brilló una chispa de determinación. ¿Qué quieres hacer? Primero, revisar bien este contrato. Si Rafael usó documentos falsos, podemos presentar una denuncia. Pero mamá, Altiplano es muy poderoso. No tienes idea. Pueden comprar el ayuntamiento con una sola cena. Sonreí con amargura. Entonces aún no han conocido a María Guadalupe. Me senté y extendí los papeles sobre la mesa. Los números bailaban frente a mis ojos. 8,5 millones de pesos. El precio por todo el terreno, incluyendo la casa principal, el jardín y la vieja cocina de piedra. Rafael no solo me había traicionado con su corazón, sino también con cada ladrillo que habíamos puesto juntos. Emiliano abrió otro archivo en la computadora. En la pantalla apareció Jimena con un traje sastre, de pie junto al logotipo de Altiplano Desarrollos. No era la cocinera de mirada dulce, ni la futura nuera que yo creí conocer. ¿Ves, mamá?, dijo con voz baja. Nunca fue, chef. La contrataron para acercarse a mí y a papá. Miré la pantalla y sentí el pecho apretarse. Cada sonrisa, cada comida compartida, cada nuera querida que alguna vez pronuncié, no eran más que parte de una obra perfectamente planeada. Afuera, el viento de la montaña entraba por la ventana, trayendo consigo el sonido distante de las campanas de la iglesia. Me levanté, cerré la carpeta y murmuré: Hijo, podrán quitarnos las propiedades, pero no tienen derecho a robar nuestros recuerdos. La lumbre no es solo una posada, es nuestra vida. Emiliano me miró, los labios temblando como si quisiera decir algo, pero guardó silencio. Esa mirada culpable, pero firme, me hizo entender que estaba dispuesto a acompañarme en esta batalla, aunque el camino estuviera lleno de tormentas. Sobre la mesa, la luz del mediodía caía sobre una línea pequeña en la última hoja, que hasta ese momento no había notado. Proyecto Altiplano, Lumbre Resort. Inicio de obra previsto, septiembre. Septiembre. Faltaban menos de 3 semanas. Levanté la vista hacia mi hijo. No van a lograrlo, Emiliano, dije con voz baja, pero firme. Antes de que conviertan mi casa en un resort, yo convertiré esta verdad en el fuego que queme a todos los que se atrevieron a tratar la confianza como una mercancía. El viento seguía soplando por el corredor, trayendo el olor a tierra mojada y el eco de los pasos de los turistas que pasaban. Y supe, en ese instante, que yo, María Guadalupe, ya no era solo la mujer que servía café y recibía huéspedes. Me había convertido en quien defendería su hogar, aunque tuviera que enfrentarse a un mundo entero de mentiras. Fui a la oficina de la abogada Valeria Nava una tarde gris y húmeda, cuando la llovizna de Oaxaca caía como hilos finos de seda. La calle empedrada frente al despacho brillaba mojada, reflejando la luz dorada de la panadería del otro lado. Recuerdo que temblaba, no de frío, sino por la sensación de estar entrando al lugar donde se decidiría el destino de la lumbre y el resto de mi vida. Valeria, una mujer de unos 50 años, menuda, pero con una mirada afilada como una navaja, estaba sentada detrás de un escritorio de madera cubierto de carpetas. Abrió los documentos que Emiliano le había entregado la víspera. Los revisó uno por uno, despacio, sin mostrar emoción alguna. Solo cuando llegó al acta notarial, escuché cómo soltaba un suspiro leve, como quien acaba de tocar la parte más sucia de una verdad. Falsificaron su firma, dijo con frialdad. Pero lo peor es que usaron su huella real. No lo comprendí de inmediato. ¿Mi huella real? ¿Cómo la obtuvieron? Valeria levantó la vista, mirándome directamente. ¿Recuerda cuando estuvo hospitalizada hace 8 meses? Después del desmayo, el médico le pidió firmar con la huella para confirmar su ingreso. Ese registro fue copiado. Alguien en el hospital recibió dinero para entregar su huella al notario que certificó la transferencia. Sentí que las piernas se me aflojaban. 8 meses atrás. Aún recuerdo esa tarde. Rafael estaba sentado junto a mi cama. Me tomó la mano y dijo: «No te preocupes por nada.
Ya arreglé los papeles del seguro y los derechos de la propiedad. Por si llegara a pasar algo, yo me encargaría de todo por ti. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas, pensando que aún me quería. Ahora lo entiendo. No era amor. Era el último paso en su plan para quedarse con todo. Valeria deslizó hacia mí una copia. Este es un poder notarial irrevocable. Con este documento, Rafael tiene autoridad total para vender, hipotecar o transferir el bien sin necesidad de que tú firmes nada más. Leí la frase no revocable, impresa en negritas, y sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada en plena noche. ¿Y si se enteran de que lo descubrí? Pregunté con la voz ronca. Entonces desaparecerán enseguida, respondió Valeria, sin apartar la mirada de mí. Pueden irse del país o mover el dinero a empresas fantasma. Por eso, Guadalupe, tienes que guardar silencio. Absoluto. Fingir que no sabes nada. Asentí, con las manos frías como hielo. Valeria se inclinó un poco hacia mí y habló más bajo. Pero silencio no significa rendirse. A partir de hoy, cada uno de tus movimientos debe ser calculado. ¿Entiendes? La miré, y en los cristales de sus lentes vi reflejados mis propios ojos. Ya no eran los de una mujer asustada, sino el brillo de quien acaba de despertar después de haber sido traicionada hasta lo más profundo. Aquella tarde, cuando salí del despacho, la lluvia había cesado. En la calle del centro, el aroma del pan dulce se mezclaba con el de la tierra mojada. Caminé despacio, hacia la posada. Cada adoquín, cada peldaño, parecía susurrar: no dejes que vean que la leona ha despertado. Desde ese día aprendí a actuar. Seguí sirviendo café a los huéspedes, seguí sonriendo cuando Rafael entraba a la cocina por las mañanas, seguí escuchando a Jimena hablar de sus ideas para la decoración de la boda. Limpiaba las habitaciones, anotaba las reservaciones, preparaba la cena como siempre. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo estaba tensa, como una cuerda lista para romperse. Una noche, cuando todos los huéspedes dormían, bajé despacio a la cocina. Encendí la luz pequeña y abrí el compartimiento secreto detrás de la tabla de madera donde guardaba el cuaderno de mi madre. Entre las páginas amarillentas, empecé a anotar cada detalle: los días en que Rafael se ausentaba, la hora en que Jimena llamaba por teléfono, la placa del coche desconocido que se estacionaba cerca de la puerta, cada llamada extraña que escuchaba desde la sala. Emiliano me encontró varias veces escribiendo hasta tarde. «¿Qué haces, mamá?» Solo sonreí, anotando, para no olvidar, quién me debe qué. Esa noche, Rafael llegó tarde. Traía el olor mezclado de alcohol y perfume barato. Me miró, un poco incómodo, y dijo: «Últimamente hablas poco. ¿Te pasa algo?» Dejé la taza de té sobre la mesa y respondí con voz tranquila: «Nada. Quizás sea el clima. Cuando el aire se enfría, el corazón también se enfría». Él soltó una carcajada, creyendo que bromeaba, pero en sus ojos vi algo, una sombra de inquietud, como si intuyera que el juego ya no estaba del todo bajo su control. A la mañana siguiente, me reuní con Valeria en una pequeña cafetería junto al mercado. Me entregó un sobre. «Aquí tienes el formato para solicitar el bloqueo temporal de bienes. Pero no podemos presentarlo todavía. Necesitamos más pruebas. Movimientos bancarios, el poder original y al menos una confirmación de alguien dentro de Altiplano». Apreté el sobre entre mis manos. «Si sospechan, reaccionarán». «Exacto», dijo. «Por eso debes seguir actuando. Haz que crean que sigues siendo la misma mujer ciega de antes». Asentí. Cuando salí del café, el sol de la tarde caía sobre los techos rojos, y por primera vez en semanas sentí calor de verdad, no del sol, sino del propósito. Desde ese día, cada sonrisa mía fue una máscara, cada palabra amable una daga escondida. Aprendí a observar, a esperar y a memorizar cada grieta en su plan. Y cuando Rafael entró aquella noche en la sala y preguntó con fingida ligereza: «¿No te gustaría cambiar el letrero de la posada? La lumbre suena algo anticuado». Lo miré, sonreí y serví más café en su taza. «¿Anticuado?», dije despacio. «Hay cosas que, mientras más viejas, más fuerte arde su fuego. ¿No lo crees, Rafael?»
Su mirada titubeó un segundo antes de fingir una sonrisa forzada, y yo supe, en ese instante, que el fuego estaba por encenderse, y esta vez sería yo quien lo avivaría. No recuerdo exactamente por qué bajé al sótano aquella tarde. Tal vez fue instinto, esa intuición sutil de una mujer que ha vivido toda su vida en la misma casa. El calor de Oaxaca era sofocante. La luz del sol se colaba en diagonal por la pequeña ventana, iluminando el polvo acumulado como un velo sobre los recuerdos. Solo quería buscar algunos adornos antiguos para el mostrador, pero mi mano rozó una caja de madera cubierta de telarañas, con las letras R.G. grabadas tenuemente en la tapa las iniciales de Rafael Gómez. La arrastré hacia afuera. El polvo se levantó, mezclado con el olor a humedad y resina vieja que me cerró la garganta. Dentro, entre papeles amarillentos y algunos objetos olvidados, había un frasco grande de vidrio, con miel oscura, la tapa oxidada. Un listón rojo rodeaba el cuello del frasco. Lo abrí, y casi se me cayó de las manos cuando vi que no solo contenía miel, sino también varias cartas envueltas en papel encerado, atadas con una cuerda de ixtle. Fui sacando las cartas una por una, con el dulzor de la miel pegado en los dedos. La letra de Rafael aparecía clara, inclinada, como si sus palabras susurraran desde el pasado. A mi querida Lourdes, tú eres el verano que jamás olvidaré. Si existe otra vida, quiero encontrarte en la misma habitación, donde la luz caía sobre tu muñeca, donde el colibrí se detenía, como si quisiera besar tu piel. Leí despacio, línea por línea, sintiendo cómo el corazón se me apretaba. Lourdes, un nombre que jamás había escuchado en 40 años de matrimonio. Creí conocer a Rafael hasta en sus más pequeños hábitos, y sin embargo, él había tenido otro mundo oculto, respirando a escondidas dentro del nuestro. Pasé a las fotos pequeñas entre las cartas. Una mujer joven, de cabello oscuro y rizado, labios curvos, y lo que me hizo detenerme un tatuaje de un colibrí en la muñeca izquierda, tan delicado que parecía una ráfaga de aire posada sobre la piel. Me senté en el suelo del sótano, la luz dorada entraba por la rendija de la puerta e iluminaba la imagen. El pequeño colibrí parecía batir las alas, y en ese instante, un pensamiento me recorrió la espalda como hielo. Si el pasado nunca muere, es porque está esperando el momento de volver. Con otro nombre. Guardé todo en mi bolso, cerré el sótano con llave, y esa noche no pude dormir. Las preguntas me taladraban la cabeza. ¿Quién era Lourdes? ¿Cuánto tiempo se amaron? ¿Por qué Rafael escondió esas cartas aquí, en la posada, y no en otro sitio? 2 días después, acompañé a Emiliano al mercado a comprar ingredientes para el desayuno. Entre la multitud, vi a Jimena pagando en el puesto de frutas. Escaneó el código desde su teléfono, con la muñeca descubierta, y el sol de la mañana se reflejó sobre su piel clara. Me quedé paralizada. En su muñeca izquierda había un tatuaje de colibrí. Me quedé sin aliento unos segundos, como si alguien me apretara el pecho. El dibujo era casi idéntico al de la foto antigua, solo que las líneas eran más modernas, la tinta más viva. Una chica como Jimena no podría conocer ese diseño antiguo a menos que fuera un símbolo heredado. Cuando se dio vuelta para irse, la seguí con la mirada, el corazón latiendo con fuerza. Emiliano me jaló de la mano. «Mamá, ¿qué tienes?», negué con una sonrisa tensa. «Nada, hijo. Solo que ese colibrí me pareció hermoso». Mentí. Pero dentro de mi cabeza, las piezas comenzaron a encajar. Si Lourdes fue la amante de Rafael y Jimena llevaba el mismo tatuaje, entonces solo había una explicación posible. Eran madre e hija. Seguí caminando, pero por dentro todo era un torbellino, demasiado ordenado, demasiado perfecto para ser casualidad. Jimena apareció justo cuando Emiliano necesitaba dinero para salvar el restaurante. Rafael aceptó la boda sin resistencia. El poder notarial se firmó después de mi desmayo en el hospital. Y Altiplano Desarrollos, la empresa donde trabajaba Jimena, de pronto mostró interés en la lumbre, la casa ligada al pasado de Rafael. Lo entendí. Todo había sido planeado desde hacía años, quizá incluso antes de mi caída. Esa noche, cuando Rafael regresó, yo estaba junto a la ventana de la cocina, escuchando sus pasos sobre el pasillo de madera. No me giré.
Solo dije con voz suave: ¿Alguna vez has vuelto a escuchar el nombre Lourdes? Se detuvo. Un segundo bastó para saber que había tocado la herida exacta. ¿Qué dices? Intentó reír. Aquí han pasado tantos huéspedes, seguro te confundes. No respondí. Solo removí el té con la cucharita, escuchando el sonido metálico ting, ting, como el pulso de quien oculta un secreto. Aquella noche volví a abrir el frasco de miel. Encendí una vela y leí más cartas. En la última, Rafael escribió: Si estás leyendo esto, quizá ya sea demasiado tarde, pero te juro que algún día te llevaré de vuelta al lugar donde florecen las bugambilias, donde nadie recuerde nuestros nombres. Bugambilias, las mismas flores que yo había plantado alrededor de la lumbre durante tantos años. Rafael había traído a esa mujer a mi propia casa, solo que bajo otra forma, más joven, más astuta y más venenosa. Cerré la carta. Lo que sentía ya no era dolor, sino una claridad helada. Todo había comenzado en el pasado, y para terminarlo, tendría que volver allí. Sobre la mesa, el frasco viejo de miel se veía oscuro. La luz de la vela atravesaba el vidrio, haciendo que pareciera una gota de sangre descendiendo lentamente. Toqué el borde, el aroma dulce se mezcló con el humo de la vela, y me prometí en silencio: si creen que me quedaré quieta mientras me arrebatan todo, olvidan que el fuego, por pequeño que sea, siempre encuentra el camino de regreso al corazón. Aquel mediodía, el viento bajaba de la montaña trayendo el olor a tierra húmeda y a leña ardiendo de las casas vecinas. Estaba limpiando el mostrador cuando escuché el ruido de un motor frente al portón, un sonido distinto, firme, ajeno a los huéspedes habituales. 2 camionetas relucientes, con placas de la ciudad de Oaxaca, se detuvieron justo a la entrada de la lumbre. Bajaron 2 hombres con trajes oscuros y zapatos tan brillantes como espejos. Uno, de cabello plateado y ojos entrecerrados con cálculo. El otro, más joven, rostro frío, paso seguro, como si el mundo entero fuera una extensión de sus contratos. No alcancé a preguntar nada. Rafael salió de la cocina, fingiendo entusiasmo. «Ah, cariño, olvidé decirte, hoy tenemos visitas importantes, clientes importantes». Solo esas 2 palabras bastaron para que se me encogiera el estómago. Vi a Jimena bajar desde la habitación de arriba, vestido blanco, el cabello ligeramente ondulado, la sonrisa perfecta. Puso una mano en el hombro de Rafael, luego me miró con voz dulce como miel. «Doña María, ¿no deberíamos recibirlos en la sala?». Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque quería ver hasta dónde llegaría aquella farsa. Se sentaron alrededor de la gran mesa de madera que Rafael y yo habíamos usado para cenar con nuestros primeros huéspedes hace 20 años. Recuerdo que entonces solo teníamos 2 sillas. Las demás eran prestadas por los vecinos. Ahora, la mesa estaba cubierta de café, panes dulces y fruta fresca. Pero ante mis ojos, todo era puro decorado. El hombre de cabello plateado colocó su portafolio sobre la mesa, sacó un fajo de documentos gruesos y los deslizó hacia Rafael. «Esta es la propuesta oficial de Altiplano Desarrollos. Una cifra suficiente para cambiarles la vida». Rafael sonrió, sin disimular su aire de satisfacción. «Creo que mi esposa entenderá que esto es lo mejor para todos». Los miré a los 3. Mi voz sonó suave, pero cada palabra cortante como una navaja. «Esta posada no está en venta, a ningún precio. El ambiente se volvió denso al instante. El tic-tac del reloj de pared se escuchó insoportable. Jimena empalideció. La taza de café en sus manos tembló. El hombre joven lanzó una mirada fugaz a Rafael y él forzó una sonrisa tensa. «No lo entiendes, Guadalupe. No se trata solo de dinero. Es una oportunidad para retirarnos, para que Emiliano viva tranquilo, para que empieces una nueva vida con Jimena, ¿verdad?». Lo interrumpí, con voz baja pero firme. El silencio fue absoluto. Jimena inhaló profundo, intentando mantener la compostura. Rafael se sonrojó, apretando los dientes. «No me avergüences delante de los demás», masculló. Dejé la taza de café sobre la mesa. El aroma a cacao se mezcló con el amargor que me subía por la garganta. «Eso ya lo hiciste tú hace mucho, Rafael. Hoy solo estoy ordenando el desastre que dejaste». El hombre de cabello plateado carraspeó.
tratando de romper la tensión. Señora, no queremos causar conflictos. El objetivo de Altiplano es desarrollar la zona, convertirla en un destino de alto nivel. Mantendríamos el nombre La Lumbre, como una forma de homenaje. ¿Homenaje? Reí suavemente, pero la voz se me quebró. Van a derribar esta casa, construir albercas y villas, y luego poner ese nombre en un cartel. Eso no es homenaje, es robar la memoria. Jimena me puso una mano en el hombro, intentando calmarme. Doña María, a veces el cambio es necesario. Usted sabe, el mundo ya no es el mismo. La miré directamente a los ojos. Sí, el mundo cambia. Pero la avaricia, no. El silencio volvió, más pesado que antes. Rafael se levantó, la voz cargada de ira. Estás destruyendo el futuro de tu propia familia. ¿Qué tiene esta vieja posada para que te aferres así? Toda la vida apenas nos ha alcanzado para vivir. ¿Y tú qué piensas comprar con toda tu vida, Rafael? Pregunté. ¿Un contrato, una mujer joven, o la ilusión de seguir siendo alguien digno de Huelio? ¿Confianza? No respondió. Solo se oyó el sonido de una cucharita cayendo sobre el plato. Los dos representantes de Altiplano se levantaron, se miraron brevemente y con frases educadas dijeron que volverían cuando la señora estuviera más calmada antes de marcharse. Cuando la puerta se cerró, Rafael arrojó los papeles sobre la mesa. Su voz sonó tensa, casi un gruñido. No sabes lo que haces, Guadalupe. Todo esto es por el futuro. Lo miré de frente, sin miedo, solo con un cansancio amargo. Hay futuros construidos con traición, Rafael. Y esos nunca duran. Jimena subió las escaleras. El golpeteo de sus tacones resonó frío, metálico. Rafael evitó mi mirada. Yo recogí la mesa, enderecé las sillas caídas y observé la vieja mesa de madera. Ahora solo quedaban manchas de café y unas cuantas sillas vacías. Esa noche llovió con fuerza. El viento se colaba por la ventana, haciendo caer las bugambilias del balcón. Me quedé sola en la cocina, sin encender la luz, observando la pequeña vela que titilaba sobre la mesa. Ya no sentía rabia, sino una calma helada, la serenidad de quien ha visto el verdadero rostro de todos a su alrededor. El teléfono sonó cerca de la medianoche. Era Valeria, su voz baja, apurada. Guadalupe, tengo noticias. El notario número 12, el señor Hidalgo, el que firmó tu contrato, trabajó antes con la clínica San Rafael, donde estuviste internada el año pasado. Me quedé muda. ¿Quieres decir que forman parte del mismo grupo? Exactamente, respondió Valeria. Sospecho que es una red de falsificación y despojo de propiedades bien organizada. No eres la única víctima. Apreté el auricular. Del otro lado Valeria hizo una pausa, y luego añadió con voz grave. Guadalupe, ten mucho cuidado. Si sospechan que los descubriste, no solo huirán, podrían hacer cualquier cosa. Colgué el teléfono con el alma vacía. Afuera, un trueno retumbó y un relámpago cruzó el cielo de Oaxaca. Me levanté, mirando la cocina húmeda donde antes resonaban las risas de mi familia. Y en ese instante comprendí. La cena de esta noche no había sido solo un fracaso. Había sido una declaración de guerra. Afuera, las bugambilias seguían cayendo, cubriendo el camino empedrado. Sabía que a la mañana siguiente tendría que caminar por ese mismo sendero, el de las sillas vacías, los rostros fingidos y una batalla que no podía perder. Emiliano estaba sentado al borde de la cama, con la cara entre las manos, sollozando hasta quedarse sin aire. Lo observé y recordé al niño despeinado que solía arrullarme bajo la luz de una lámpara de aceite. Esta vez no se trataba de arrullarlo, sino de decirle la verdad, una verdad tan dolorosa que apenas podía pronunciarse. Mamá, tengo deudas de apuestas, confesó con voz quebrada. Todo empezó cuando quise salvar el restaurante. Pedí prestado, luego perdí, y me amenazaron. Dijeron que si no cooperaba, iban a publicar otras deudas. Papá me dijo que solo tenía que firmar unos papeles y que todo se arreglaría. Le creí. Lo siento, mamá. Cada palabra me cortaba como una cuchilla. No era solo la rabia, habría sido más fácil si solo fuera eso. Era el peso de tantas traiciones apiladas. La de su padre, la del sistema y la de mi propio hijo,
al dejarse guiar por la deuda. Me senté junto a él, puse una mano sobre su hombro, sintiendo sus huesos temblar bajo la tela. «Quédate quieto», le dije en voz baja, clara. «Desde ahora, vas a ayudarme a recuperar nuestro honor». Levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, pero en ellos vi una chispa de determinación. No era defensa, era redención. Apreté su mano, impregnada del olor a harina y aceite. En ese instante, el dolor de madre e hijo se mezcló en uno solo, y supe que no podía dejarlo solo frente a todo aquello. Al día siguiente, Valeria apareció en la lumbre como un torbellino, cargando carpetas y planes. No usó palabras bonitas, era una abogada de verdad, directa, fría, eficiente. «No podemos actuar solo por emoción», Guadalupe dijo mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina. «Hay dos caminos: denunciarlos de inmediato o reunir pruebas para acorralarlos sin salida. Yo recomiendo lo segundo. Si conseguimos grabaciones claras, comprobantes bancarios y señales de transferencias al extranjero, podremos solicitar el bloqueo de cuentas y arrestarlos en el acto mientras mueven el dinero». Pregunté por los riesgos, por la posibilidad de que huyeran o cambiaran de estrategia. Valeria me miró, con esa dureza que se suavizó apenas un poco al mirar a Emiliano. «Ya contacté al jefe de investigaciones, el señor Ibarra. Está dispuesto a ayudarnos, pero necesita pruebas limpias, grabaciones con voz nítida, imágenes con hora exacta y documentos auténticos. Si lo hacemos bien, no tendrán a dónde escapar». Ibarra era un hombre mayor, fuerte, con la mirada de quien ha visto demasiadas cosas en este estado. Llegó al final de la tarde, acompañado por un policía rural y varios papeles con sellos oficiales. No parecía optimista, pero lo que dijo me devolvió el aliento. «Podemos intervenir, pero solo si los sorprendemos en el acto. Si todo queda en mensajes cifrados o intermediarios, el proceso se vuelve lento. Necesitamos que hablen con claridad sobre transferencias, cuentas o ventas confirmadas públicamente. Solo así tendremos derecho a detenerlos. Emiliano, ¿entiendes? Debes obtener esas palabras». Mi hijo asintió, como un sediento frente a un manantial. El plan se trazó rápido, como un mapa minucioso, sin adornos, solo pasos concretos y precisos. La cena de despedida sería una trampa cuidadosamente preparada. Rafael y Jimena creerían que era una reunión íntima para discutir el plan final antes de firmar los documentos. Emiliano los invitaría con una excusa sencilla: «Papá, esta noche quiero agradecerte antes de que todo cambie». Se sentarían en el comedor principal, el mismo donde Rafael solía exhibir sus proyectos con orgullo. Emiliano llevaría un micrófono oculto, en la camisa, en el cinturón o en el bolsillo, un método simple, pero eficaz para registrar cada palabra. No quise saber los detalles técnicos, solo que el audio debía ser claro, sin interferencias. Por mi parte, iría a misa esa mañana, como de costumbre, para que Rafael creyera que yo estaba ocupada. En realidad instalaría una pequeña cámara en la oficina su santuario, donde solía revisar documentos. La cámara quedaría oculta en un viejo reloj de pared, con un ángulo perfecto para ver quién abría el armario, qué tomaban y qué guardaban. Ibarra colocaría un oficial uniformado y otro de civil fuera del portón, listos para entrar apenas tuvieran la orden. Valeria mantendría contacto con la fiscalía para obtener, si era necesario, una orden de arresto urgente. En paralelo, ella prepararía toda la documentación legal, copias del contrato notarial, comprobantes de transferencia y una lista de las cuentas implicadas. Nos advirtió que Emiliano y yo no volviéramos a tocar los documentos originales para conservar la cadena de custodia y evitar acusaciones de falsificación. Los días siguientes fueron pura preparación. Me descubrí interpretando el papel de la madre ingenua con una precisión casi profesional, sonriendo a los huéspedes, preguntando por el tono de voz de mi hijo, fingiendo ilusión por una boda que nunca ocurriría. Mi talento para fingir no era nuevo, había actuado toda la vida, muchas veces sin darme cuenta, pero ahora cada sonrisa debía parecer tan natural que nadie sospechara. Emiliano tomó unas pastillas tranquilizantes que Valeria le recetó para contener los nervios antes de la cena. «Que no te tiemble la voz cuando hables», le dijo.
Lo observé, y vi el peso invisible de la culpa sobre sus hombros, la cuerda de la responsabilidad apretándole el alma. Entonces recordé aquella noche en que aprendía a hornear pan dulce, las manos llenas de harina, los ojos brillando de sueños. Ahora los sueños de mi hijo estaban hundidos por las deudas, y buscaban la forma de enmendarlo. Quise abrazarlo, decirle, «Hijo, lo cargaremos juntos». Pero esas palabras ya no bastaban. Necesitábamos actuar. La noche antes de la cena, revisé la cámara por última vez. No soy amante de la tecnología, pero sé dónde colocar las cosas para que nadie las note. El reloj colgado en la oficina parecía normal, pero por dentro tenía un ojo firme, grabando cada gesto, cada palabra. Sentía mi respiración acompasada, cada latido marcando la cuenta regresiva hacia el momento de enfrentar la verdad. Valeria llegó tarde, soltó un suspiro largo y me dio una palmada en el hombro. Mañana será el día en que la historia de tu familia se escriba, no en que otros la reescriban. Mantente tranquila. Le sonreí, sintiendo cómo el calor de la mano de mi hijo sobre la mía subía como una corriente tibia. Era el calor de una fe recién nacida, de una determinación que apenas germinaba. Recordé los primeros días con Rafael, colocando los azulejos, el aroma del café, las risas de los huéspedes. Nunca imaginé que tendría que recurrir a estrategias para conservar esos recuerdos, pero ahora debía hacerlo. Cuando cayó la noche, la lumbre se sumió en el silencio previo a la tormenta. Las bugambilias temblaban en el viento, dejando caer pétalos rojos sobre el piso de piedra. Me senté junto a Emiliano. Ninguno de los dos habló. Pensábamos en lo que vendría. No era un día para el rencor, sino para la esperanza de que la justicia se inclinara hacia la verdad y de que el espíritu de esta casa no se vendiera junto con sus memorias. Puse mi mano sobre la suya y murmuré, casi como si me hablara a mí misma. Duerme, hijo. Mañana recuperaremos lo que nos pertenece. La noche de Oaxaca se vistió con su manto más brillante del año. Las calles empinadas se cubrieron de faroles de papel, los fuegos artificiales estallaban en el cielo y los tambores de la Guelaguetza retumbaban como el corazón de la ciudad. La gente llenaba la plaza, con flores de bugambilia en la mano, vestidos de colores girando al compás de la música tradicional. Pero entre toda esa alegría y color, dentro de mí solo existía un tono, el de la tensión, encendida como una chispa a punto de tocar el rastro de pólvora. Esa noche la lumbre abrió sus puertas para que los huéspedes vieran los fuegos desde la terraza. Fingí ocuparme sirviendo pan dulce y vertiendo cacao caliente, mientras mis ojos seguían la mesa del rincón, donde estaban Rafael, Jimena y Emiliano. Valeria y el inspector Ibarra esperaban afuera, dentro del coche, comunicándose por un pequeño transmisor escondido en el bolsillo de Emiliano. Había interpretado el papel de la anfitriona, amable durante semanas, pero esa noche debía hacerlo a la perfección. Rafael había bebido demasiado. La luz reflejada en su rostro enrojecido me recordó los primeros años la misma mirada, solo que antes había amor, y ahora solo veía el brillo del dinero. «Hijo», dijo Rafael, arrastrando las palabras, «cuando terminemos de vender todo, nos iremos a Mérida a abrir un hotel nuevo. Esa abogada, Valeria, ¿cree que es muy lista?». Soltó una risa seca y sirvió más mezcal. «No podrá hacer nada. Tenemos sus huellas del hospital, ¿eh?». Sentí un golpe en el pecho. Vi a Emiliano apretar el vaso, el rostro tenso, intentando mantenerse sereno. El pequeño grabador escondido en su bolsillo registraba cada sílaba. Me incliné hacia otra mesa, fingiendo recoger copas, solo para oír mejor. Rafael siguió hablando, en voz baja, como quien presume un secreto. «Ya transferí la mitad del dinero a criptomonedas. Nadie podrá rastrearlo. La clave está guardada en el viejo título de propiedad, el de la lumbre. ¿Quién lo imaginaría, eh?». Jimena estaba pálida. Bajó la mirada, sin cruzar los ojos con nadie. Noté cómo le temblaban las manos bajo la mesa. No era miedo, era algo más profundo. Emiliano habló con voz insegura. «¿Y si mamá se entera? ¿Tu madre?». Rafael soltó una carcajada. «Esa mujer ya es una estatua, no se entera de nada». Tragué en seco, manteniendo una sonrisa tenue, moviéndome entre las mesas como un fantasma en mi propia casa. Cuando los fuegos artificiales empezaron a estallar sobre la montaña,
El resplandor rojo entró por las ventanas, tiñendo los rostros de todos. Vi a Jimena levantarse de la mesa, fingiendo que iba a hacer una llamada. Instintivamente la seguí. Caminó hacia el ala vieja, donde antes estaba la habitación de mi madre, ahora usada como almacén, con el olor a madera húmeda y polvo de los años. Avancé con pasos suaves. Solo el sonido de mis tacones tocando las losas rompía el silencio. Al llegar a la puerta, la vi inclinada frente al muro detrás del viejo estante de vinos, justo donde estaba la bóveda antigua que solo Rafael y yo conocíamos. Mi abuela guardaba allí los primeros papeles cuando construimos la lumbre, y más tarde Rafael lo usó para esconder dinero. Jimena colocó la mano en la cerradura, presionó una combinación. Se oyó un clic leve. Abrió la caja fuerte y en lugar de sacar dinero o el título como imaginé, extrajo una carpeta marrón con una inscripción desvaída. La lumbre, 1979. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, con voz baja pero firme. Jimena se sobresaltó y se volvió hacia mí. En sus ojos vi sorpresa y tristeza. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo con voz temblorosa: «No vine aquí a robar, doña María. Vine a poner fin a un imperio». Entré. El olor a madera y polvo me devolvió a mi infancia, cuando ayudaba a mi madre a limpiar cada baldosa. La miré, luego miré la carpeta en sus manos. ¿Terminar qué? Jimena respiró hondo, los hombros le temblaban. La lumbre no es solo una posada. Este terreno fue arrebatado por Altiplano de forma ilegal. Mi madre Lourdes fue engañada por Rafael hace más de 40 años. Le prometió casarse con ella y luego la abandonó por otra. Cuando estaba embarazada de mí, él ya estaba con usted. Me quedé inmóvil. Un estallido de fuegos artificiales iluminó el cielo, y la luz blanca se reflejó en el rostro de Jimena, revelando el tatuaje del colibrí en su muñeca, ese que me había perseguido en sueños tantas noches. «¿Qué dijiste?», pregunté, casi en un susurro. Jimena levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero tranquilos. «Entré a Altiplano no para hacerme rica», dijo con voz temblorosa. «Quería exponer lo que le hicieron a mi madre y a otras familias. Pero luego conocí a Emiliano». Su voz se quebró. «No planeé enamorarme, doña María. No pensé que sería de verdad». Un viento fuerte entró por la ventana, haciendo vibrar el marco viejo. En esa penumbra temblorosa, vi la primera lágrima deslizarse por la mejilla de Jimena y caer sobre el expediente. Avancé despacio, la miré, y luego observé mis propias manos. Las cicatrices del trabajo, los surcos de los años, las marcas de una mujer que alguna vez creyó en el amor. No sabía si debía odiarla o compadecerla. Mis emociones chocaban dentro de mí como dos corrientes opuestas, dejándome sin aire. Afuera, la música de la fiesta seguía sonando, los tambores mezclándose con los fuegos artificiales. Pero en esa pequeña habitación solo quedábamos dos mujeres de pie, enfrentando los pecados y las heridas causadas por un mismo hombre. Jimena habló en voz baja, al borde del llanto. «No quiero hacerle daño, doña María, pero si no saco la verdad a la luz, mi madre jamás podrá descansar». Respiré hondo para no perder la calma. Dentro de mí, la ira y la compasión se mezclaban, espesas como aquella miel vieja que un día encontré en el sótano. Entendí que todo lo que estaba ocurriendo, las falsificaciones, los contratos, el odio que había durado décadas, tenía su origen en la lumbre. Afuera, otro estallido de fuegos iluminó la noche, y la luz que entraba por la ventana proyectó nuestras sombras en la pared agrietada. Dos mujeres, dos generaciones unidas por el mismo error, de pie ante el fuego que estaba por encenderse, un fuego que decidiría quién sería consumida y quién lograría liberarse. La mañana siguiente amaneció extrañamente clara en Oaxaca. Ya no había música ni cintas de colores colgando de los balcones. Solo el olor tenue de la pólvora de la noche anterior, mezclado con el aroma del café recién hecho. Me senté junto a la ventana, con una taza de cacao caliente entre las manos, mirando el jardín cubierto de pétalos rojos de bugambilia. Todo parecía en calma, pero dentro de mí algo anunciaba la tormenta. Emiliano entró. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas por una noche sin dormir. «Mamá, papá se fue». Dejé la taza, el calor me quemó las palmas. «¿Cómo que se fue? ¿A dónde?». «Temprano»,
Recogió los papeles y salió en el coche. Creo que intenta escapar. Me puse de pie, sintiendo el corazón golpearme el pecho. Era como si una ola gigante se levantara después de días de calma. Corrí hacia la oficina de Rafael. Los cajones estaban abiertos, la caja fuerte vacía. Solo quedaba una marca cuadrada de polvo, el lugar donde antes guardábamos el título de propiedad de la lumbre. Valeria y el inspector Ibarra llegaron enseguida. No hicieron falta explicaciones. Todos entendimos lo mismo. Rafael estaba huyendo de Oaxaca, probablemente con todas las pruebas del fraude. Ya avisamos a control del aeropuerto, dijo Ibarra, firme. Si intenta salir del país, lo detendrán en seguridad. Asentí sin hablar. En mi mente aparecía la imagen de ese hombre que una vez compartió conmigo los días de sol y de lluvia, y que ahora se convertía en un fugitivo a plena luz del día. Curiosamente, el dolor ya no era punzante. Era tibio, apagado, como ceniza. 3 horas después estábamos en el aeropuerto de Oaxaca. La terminal estaba llena de gente. Por los altavoces anunciaban el vuelo a Ciudad de México. Entre la multitud lo vi, Rafael, con camisa blanca, el cabello despeinado y un bolso de cuero oscuro al hombro. Caminaba rápido, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo. En sus ojos había algo entre desafío y miedo. «Rafael», lo llamé, con una calma que me sorprendió. Se volvió. Durante un segundo su rostro se suavizó, como si aún fuera el hombre que conocí. Pero al ver acercarse a Ibarra con 2 policías, su expresión se quebró. Intentó soltarse, gritando con voz ronca y alterada: «Tú también ganas, Guadalupe. Todos ganamos. Esa casa la construimos juntos». La gente alrededor se detuvo a mirar. Lo observé bajo la luz blanca del aeropuerto, aquel hombre cansado que alguna vez fue orgulloso. Y le respondí despacio, con la firmeza de un tambor de fiesta: «Te equivocas, Rafael. La lumbre nunca se vende». Los agentes lo sujetaron. Mientras revisaban su bolso, un cuaderno viejo cayó al suelo y se abrió. Era el título de propiedad de la lumbre. Dentro, entre las páginas amarillentas, había hojas nuevas, recibos de transferencias, estados de cuenta y una larga lista de sobornos cuidadosamente anotados y firmados. Reconocí los nombres del notario número 12, del médico de la clínica San Rafael y el sello de la empresa fantasma usada por Altiplano para lavar dinero. Valeria tomó el cuaderno, lo revisó hoja por hoja, los ojos brillándole de asombro. «Esto es todo. Es el fin, Guadalupe». Pero yo no respondí. Solo miré a Rafael, con las manos esposadas, la cabeza gacha y los hombros temblando. Ya no era el villano de mi historia, sino un hombre que se había perdido a sí mismo dentro del laberinto de su propia codicia. Jimena llegó poco después. Llevaba una camisa sencilla, sin maquillaje, los ojos enrojecidos. Al ver a Rafael escoltado por los policías, no dijo nada, solo abrió su bolso y sacó otra carpeta, entregándosela a Ibarra. «Estas son las fotos y los correos internos de Altiplano», dijo con la voz temblorosa. «Las guardé cuando aún trabajaba en su oficina. Quiero cooperar». Ibarra asintió e hizo un gesto para que un agente tomara los documentos. Valeria la observó y preguntó con calma: «Sabes que tendrás que enfrentar un juicio, ¿verdad?» «Lo sé», respondió Jimena, con voz firme. «Pero ya viví demasiado tiempo en la mentira. Ahora solo quiero que mi madre descanse y que Emiliano sepa que nunca lo traicioné». Emiliano, que estaba a unos pasos, se acercó en silencio. Solo puso una mano sobre su hombro, un gesto pequeño que hizo que los ojos de Jimena se llenaran de lágrimas. En ese instante, entre el bullicio del aeropuerto, parecían 2 almas perdidas entre las colinas de Oaxaca, donde el viento sopla y se lleva las culpas, dejando solo un silencio triste. El inspector Ibarra hizo una señal, y los policías se llevaron a Rafael por la puerta de cristal. Él volteó, con una mirada suplicante. No evité su mirada. Nos quedamos viéndonos por última vez, como 2 personas separadas por las orillas del pasado. «¿Sabes, Rafael?», dije en voz baja. «El fuego no solo quema, también ilumina». No respondió. Bajó la cabeza. La puerta se cerró detrás de él, y su silueta desapareció. Me quedé de pie, mirando el avión en la pista. El sol se reflejaba en el fuselaje, brillando como una herida en el cielo.
A mi alrededor la gente seguía su rutina. Reían, hablaban, arrastraban maletas. Pero para mí, el tiempo se detuvo unos segundos. Valeria se acercó, su voz más suave. Guadalupe, hiciste algo que muy pocas personas se atreven a hacer. Sonreí, pero no sentí orgullo, solo la calma de quien acaba de cerrar un capítulo de su vida. A través del cristal, las bugambilias florecían rojas alrededor de la entrada del aeropuerto. Pensé en mi madre, en las fiestas de antaño y en la pequeña casa que me esperaba. La cocina llena de humo, las risas de los huéspedes y el viejo letrero de madera que decía: la lumbre, el fuego que nunca se apaga. Pero esa mañana, al salir del aeropuerto, aún no sabía que la batalla no había terminado, porque entre las últimas páginas del viejo título de propiedad, bajo una capa de papeles amarillentos, se escondía otro nombre que nunca había visto, y ese nombre encendería una nueva llama, más feroz que todas las anteriores. Meses después, tras las investigaciones, los juicios y las declaraciones, Oaxaca volvió a su ritmo habitual. Pero para mí, nada volvió a ser igual. Cada mañana, al abrir las puertas de la lumbre, seguía, sintiendo el olor a madera húmeda, a café recién tostado, y el susurro del viento colándose entre los barrotes de las ventanas viejas, un sonido que me llenaba de melancolía y de paz al mismo tiempo. La casa fue declarada Patrimonio Arquitectónico del siglo XX por las autoridades locales, protegida por ley contra cualquier intento de venta. Colocaron una placa de bronce frente al portón. La lumbre, Patrimonio Histórico de Oaxaca. El día que la instalaron, me quedé en silencio, tocando las letras frías. Lo que sentí no fue victoria, sino una serenidad profunda, como la calma después de una tormenta. Emiliano llegó temprano, con una canasta de masa de maíz y unos manojos de canela fresca del mercado. «Mamá, ¿hoy puedo intentar preparar el atole de la abuela?», preguntó, con una mezcla de timidez y entusiasmo. Sonreí. «Si te queda igual que el de ella, lavo los trastes toda la semana». Se rió. El aroma del maíz tostado llenó la cocina, mezclándose con el del pan dulce que horneábamos. Lo observé, y por un momento vi al niño que se subía a una silla para amasar junto a mí. Esa postura concentrada era la misma que tenía Rafael cuando era joven, aunque los ojos de Emiliano eran distintos, más claros, más tranquilos, los de alguien que ya conoció la pérdida y aprendió a levantarse. Desde que la lumbre apareció en los periódicos, llegaban más turistas. Venían curiosos por la casa que fue el centro de un escándalo financiero, pero cuando se sentaban, probaban el pan caliente y escuchaban mis historias sobre las bugambilias, solo sonreían y decían que había algo en aquel lugar que invitaba a quedarse, algo cálido que no salía del horno, sino del corazón. Jimena pasaba de vez en cuando, sin vestidos elegantes, solo con jeans, una blusa de algodón y guantes de tela blanca mientras pintaba paredes. El tribunal le había concedido trabajo comunitario en el programa de restauración de casas históricas en el barrio de Santo Domingo. Al mediodía, cuando hacía una pausa, traía jugos frescos para Emiliano y para mí. «Le debo mucho», doña María decía con voz baja. La miraba y respondía despacio: «No me debes nada, solo estamos reparando los errores de quienes vinieron antes que nosotras». Ella bajó la cabeza, la sonrisa le tembló apenas, y vi en sus ojos que ya no quedaba soberbia ni mentira, solo una muchacha aprendiendo a empezar de nuevo, como yo tuve que hacerlo alguna vez. Una vez la vi quedarse mucho rato frente al rincón del patio donde florecen las bugambilias, y dijo: «Mi madre, seguro alguna vez caminó por este mismo camino». Asentí. «Creo que todavía camina contigo», le respondí, solo que de otra forma. Rafael recibió una condena reducida por colaborar y revelar toda la red de Altiplano. No se defendió, no intentó justificar nada. El día del fallo, me miró a través del cristal de la sala del tribunal con una tristeza tan profunda que tuve que apartar la vista. Ya no lo odiaba, pero tampoco lo amaba. Lo único que quedaba era una compasión silenciosa, compasión por un hombre que se perdió a sí mismo entre la avaricia y el miedo a ser olvidado. Semanas después recibí una carta escrita a mano. La letra, inclinada y algo temblorosa, la reconocí al instante. Era de Rafael. «No pido perdón,
Solo quiero decirte que el castigo verdadero no está en la sentencia. Está en cada mañana cuando abro los ojos y veo un pedazo de cielo cortado por barrotes. Y sé que allá afuera tú sigues horneando pan. Sigues viva, respirando libre entre el aroma dulce de la harina. Mi castigo es recordar y no poder olvidar jamás el olor de tu pan. La leí una y otra vez antes de doblarla. El viento del porche trajo el perfume de las bugambilias, rozando mi cabello canoso. Dije en voz baja, como si él todavía estuviera sentado al otro lado de la mesa, bajo la luz cálida de nuestra vieja cocina. Perdonar no es volver, Rafael. Perdonar es dejar de sangrar. Por la tarde, cuando el sol se escondía detrás de la Sierra Madre, salí al porche y vi a Emiliano repartiendo pan dulce entre los niños del barrio. Sus risas llenaban el patio, mezclándose con el tañido de las campanas de la iglesia. Jimena también estaba allí, pintando el viejo letrero de la lumbre, repasando cada letra como si con ello pudiera enmendar el pasado. Los observé, y comprendí que lo que arde no siempre se pierde. A veces, de las cenizas puede nacer otro fuego más suave, más duradero, uno que calienta sin destruir. El viento de la tarde trajo consigo el olor del pan, de la miel y de la madera tostada. Cerré los ojos y escuché la risa de Emiliano, el batir de los murciélagos sobre el tejado. Bajo la nueva placa de bronce, la lumbre permanecía en silencio, serena, como una anciana que ha sobrevivido a todas las tormentas y ahora solo quiere contar su historia. Y en medio de esa quietud, me descubrí sonriendo no por haber vencido, sino porque al fin entendí que hay cosas que no se sostienen con las manos, sino con la memoria. Porque mientras esa memoria viva en el aroma del pan, en las historias contadas, en cada ladrillo antiguo, la llama de la lumbre seguirá viva y nunca se apagará. La primera mañana después de la temporada de lluvias, la luz de Oaxaca entró sesgada por la ventana, dibujando sobre el suelo de barro cocido reflejos que parecían fuego. Me senté a la vieja mesa de madera, con una taza de cacao caliente entre las manos, viendo cómo el vapor se desvanecía en el aire. Afuera, las bugambilias volvían a florecer, radiantes, como si nunca hubieran conocido la destrucción. Todo parecía tan tranquilo, que cualquiera que pasara por allí pensaría que la lumbre jamás había enfrentado una tormenta. Pero yo sabía que la verdadera paz no llega cuando el viento se detiene, sino cuando uno aprende a no temblar dentro de él. Aún conservo la costumbre de abrir la puerta principal al amanecer, para dejar entrar el aire de la montaña. En la pared cuelga el viejo retrato de mi madre, Doña Rosa, con su mirada serena y una sonrisa apenas dibujada. Debajo del marco cuelga una pequeña llave de hierro, ennegrecida por los años, atada con un cordón de cuero. Esa llave abría el sótano de mi abuela, donde se guardaban los primeros documentos de la lumbre. El día que mi madre murió, me dejó solo una frase: guárdala, hija. Cuando sepas que estás lista, ábrela. Durante años no pensé en usarla, pero ahora, con todo lo vivido, sentí la necesidad de hacerlo no por curiosidad, sino para entender qué había detrás de esas palabras. Emiliano avivaba el fuego en la cocina mientras silbaba despacio. El olor del maíz tostado se mezclaba con el aroma suave de la canela, llenándome el corazón de calor. Mamá, los huéspedes del cuarto 3 quieren tamales al estilo antiguo. ¿Crees que pueda hacerlos? Hazlos como te enseñé. Y no olvides las hojas de plátano secas, ese aroma es el secreto. Le respondí sonriendo. Él rió, se giró hacia la olla y siguió mezclando la masa, mientras yo abría el pequeño cajón de donde colgaba la caja de madera. Tomé la llave en mis manos. Estaba fría, como si el metal guardara el aliento del amanecer. Salí al patio trasero, atravesando el corredor de ladrillos donde el sol formaba cuadros dorados. En la esquina del jardín, la vieja puerta de madera seguía incrustada en el muro de piedra, intacta. Hacía muchos años que no la abría. El candado estaba oxidado, pero la llave encajó perfectamente. Giré despacio. El clic sonó como un suspiro antiguo que por fin se liberaba. La puerta se abrió, y de adentro escapó un olor a humedad y a humo, el olor del tiempo guardado demasiado tiempo. Bajé los escalones, uno por uno, bajo la luz tenue que se filtraba por una rendija. En el centro del sótano había un cofre de madera oscura. En la tapa, casi borradas por los años, se leían unas palabras grabadas:
para quien recuerde, para quien todavía recuerde. Dentro del cofre no había oro ni escrituras de tierra, solo unos pocos objetos pequeños. Un delantal viejo, una libreta de cuero y una carta envuelta en seda. La abrí. La letra de mi madre apareció, temblorosa pero cuidada. Mi Guadalupe, si estás leyendo estas líneas, quizá ya entendiste lo que significa perder y lo que significa conservar. Te dejé esta llave no para que busques riquezas, sino para que recuerdes que lo que construimos no está en los muros de ladrillo, sino en la forma en que cuidamos nuestro corazón. No guardes rencor, hija. El rencor es una red fina que se tiende sobre el propio corazón. Elige amar, incluso cuando el amor te haya hecho daño. Doblé la carta. Una lágrima cayó sobre la esquina del papel. Tal vez mi madre sabía que algún día yo también tendría que caminar su mismo sendero, perder, ser traicionada y después reencontrarme conmigo misma. Acerqué la carta al pecho. Respiré el olor del papel viejo, el olor de quien me dio la vida. Me enseñó a hornear pan y a mantener viva la llama que no se apaga. Cuando subí, Emiliano ya había puesto la mesa. Sobre ella humeaba un plato de tamales recién hechos. Me miró y preguntó en voz baja: ¿Bajaste al sótano, mamá? ¿Había algo ahí? Puse la llave en su mano. Sí, pero ahora te toca a ti guardarla. ¿Guardarla para qué?, dijo confundido. Lo miré. La luz de la mañana iluminaba su rostro, claro y sereno, como cuando era niño. Para que, cuando olvides, recuerdes que esta llama nació del amor, no del rencor. Apretó la llave, guardó silencio mucho rato. En sus ojos vi la luz de la juventud y de la fe, esa luz que Rafael, aun teniéndolo todo, nunca había tenido. Por la tarde, Jimena llegó con una canasta de naranjas y unas macetas pequeñas. Dijo que acababa de terminar la restauración de un techo en el barrio antiguo. Tenía las manos manchadas de pintura, pero la sonrisa más tranquila que le había visto jamás. Escuché que abrió de nuevo el sótano, me dijo. ¿Encontró algo? Sonreí con suavidad. Solo algunas cosas viejas, y algo que había olvidado saber. A veces, perdonar también es una forma de mantener el fuego. Jimena asintió, los ojos brillándole. Ya lo entiendo. Gracias, doña María, por dejarme empezar de nuevo. La tarde cayó, el sol doró los tejados, y las bugambilias cubrieron el patio como lluvia roja. Me senté en el porche, escuchando la risa de Emiliano en la cocina, el hasta luego de Jimena y las campanas lejanas de la iglesia. En mis manos, la llave de mi madre brillaba bajo el resplandor del atardecer, silenciosa, firme, y comprendí: hay objetos que no sirven para abrir puertas, sino para guardar recuerdos, como hay heridas que no existen para olvidar, sino para recordarnos que alguna vez amamos y que vivimos plenamente dentro de una llama llamada la lumbre. A veces me siento en el porche, viendo cómo la luz del fuego se refleja en la nueva placa de bronce, y pienso: tal vez perdonar no sea olvidar, sino elegir la paz para una misma. El aroma del pan dulce se mezcla con la risa de Emiliano, y entonces entiendo que después de toda pérdida, lo que queda es el amor, ese que siempre encuentra la manera de quedarse. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios si tú estuvieras en mi lugar, ¿podrías perdonar como yo? Porque quizá tus palabras